Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y esto está relacionado íntimamente con Romanos capítulo 8, donde Pablo nos dice que el Padre, Romanos 8 nos dice Pablo, que el Padre resucitó a su Hijo de los muertos a través del Espíritu, y que a través de ese mismo Espíritu con el cual el Padre resucitó a su Hijo, ese poder, el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu, el Padre lo usa para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en pecados y delitos. Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo un poco. Romanos capítulo 8. Dice allí la Escritura. Romanos capítulo 8, versículos 11 al 14. Perdón, hasta el 15. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a leer solamente ese versículo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Se lo repito. Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, en Romanos 8, verso 11, Pablo nos dice lo mismo que Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Repitamos nuevamente el versículo 2 y 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Por lo tanto, nosotros somos santificados por el Padre a través de su presencia, su Santo Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, el Espíritu que nos santifica nos lleva a la obediencia y somos limpios por la sangre bendita de Cristo, rociada en el marco del santuario. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí Pedro está diciendo que Dios el Padre es Dios y Padre de Jesucristo. Pero eso no lo hace menor a Jesucristo en cuanto a dignidad divina, sino que lo hace menor en cuanto a edad, a jerarquía, en cuanto a quién fue primero y quién es segundo en nacimiento. Aunque el Padre no fue nacido de nadie, Él siempre ha existido. Pero el Hijo tuvo un comienzo en los días de la eternidad, según Miqueas 5:2. De manera que Pedro nos ofrece lo mismo que Pablo, gracia y paz, que provienen ¿de quién? De Dios el Padre y de su Hijo, Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 17. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Así que Juan 1:17 nos demuestra que la paz y la gracia y la verdad provienen por Jesucristo. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. Y ahora vamos a ver cómo Jesús nos comparte su gracia. Vamos a ver cómo el Padre nos envía su gracia a través de su Hijo Jesucristo. O cómo lo hizo Jesús estando aquí en la tierra. De la misma manera que lo hace estando en el cielo. Juan capítulo 20, versículos 21-22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La gracia y la paz del Padre y del Hijo, soplada por el soplo divino del Padre a través de su Hijo.